Hoy vamos a ver, hermanos, una de las perfecciones de Dios. Como decía César la vez pasada, algunos teólogos no lo llaman atributos porque daría como comunicaría esa idea de que estamos como estudiando una partecita de Dios, como que está compuesto como por partes, como si fuera un, un armotodo o algo así. Pero realmente no es que nosotros nos acerquemos a Dios para estudiar su persona. Eso alguna vez lo hablábamos acá. Cuando nosotros estamos estudiando algo, nosotros escogemos un tema, probablemente lo tengamos en un papel, ese tema. Hablemos, por ejemplo, de las estrellas. Nosotros tenemos un documento donde estamos estudiando las estrellas y estamos estudiando su composición, etcétera, etcétera. Y nosotros nos colocamos con una actitud de gobierno sobre lo que estamos estudiando. Es decir, el estudio es inferior a nosotros. Nosotros somos los que estamos sobre él investigando un tema. Pero cuando nosotros estamos estudiando, no me gustaría usar esa palabra, cuando nosotros estamos contemplando más bien la perfección de Dios, su carácter, no lo hacemos en esa actitud de investigar a Dios, de buscar las evidencias acerca de Dios, sino que nosotros nos acercamos a Él con una actitud de humildad, casi que como levantando la mirada y diciendo: Señor, no soy yo el que determina cuánto conocimiento de ti tengo, sino que eres tú el que ya determinaste cuánto quieres dejarme ver de tu gloria. Y siempre me gusta tener cuidado con esas palabras, porque uno puede comunicar que como que estamos estudiando a Dios, como que lo estamos analizando, y no es ese el estudio acerca de la persona de Dios. No es eso lo que la Biblia llama conocer a Dios. La Escritura nos exhorta a meditar en las Escrituras, y la Escritura nos exhorta a contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Algunos teólogos, más o menos en el siglo XIX, XVIII, llamados los puritanos, ellos hablaban de estos temas, de la meditación bíblica, ¿cierto? De la contemplación de Dios. Ellos no hablaban de estudiar a Dios. Ellos no hablaban de ir y descomponer di de la raíz no sé qué y os no sé qué y eso significa Dios o Elohim. No, esa no es la intención. La intención es nosotros ir a las Escrituras y dejarnos impactar por la gloria que hay en Dios. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Entonces, por eso no hablamos de los atributos de Dios. Por eso no hablamos de que estamos estudiando esta parte de Dios, porque es que Dios no tiene partes. Dios es un ser perfecto. Y un segundo error que a veces nosotros cometemos es que nosotros queremos acercarnos a Dios de la manera en que el mundo se acerca al estudio del hombre. La psicología estudia al hombre en su parte psicológica o en su parte fisionómica, etcétera, etcétera, y de ahí salen miles y cientos de profesiones, pero con Dios no es así. De hecho, nosotros ni siquiera vamos a Dios para conocerlo en un sentido académico, sino que nosotros nos acercamos a Dios y es Él el que determina si deja ver un destello de su gloria para humillarnos y llevarnos a la adoración. No existe estudio de Dios, no existe contemplación de Dios sin adoración. Si no termina esto en adoración, no hemos conocido a Dios. Y usted dirá, ese concepto parece raro, pero porque nosotros tenemos un concepto occidental, un concepto moderno acerca del estudio. Nosotros nos acercamos a estudiar cualquier cosa y ya. No pasó nada, simplemente tuve más información. Pero el concepto bíblico, particularmente el concepto bíblico del Antiguo Testamento, cuando alguien se acercaba a Dios y Dios dejaba ver algo de su gloria, esa persona caía postrada en adoración.
Era tanta la actitud de estas personas para con Dios que incluso a veces se equivocaban y adoraban o querían adorar a un ángel que no era Dios. Pero no lo hacían por idolatría, sino que ellos decían, esto es divino, o sea, esto es algo distinto, y caían postrados, y muchas veces, algunas ocasiones ellos tenían que decirle, no, levántate porque yo no soy Dios, yo soy simplemente un siervo de Dios, un ángel. Cuando hablamos de la santidad de Dios, algunos teólogos ven en las Escrituras que la santidad de Dios es como la esencia suprema de Dios. O sea, Dios es amor, Dios es luz, Dios es misericordioso, Dios es justo. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, es como si esa perfección de su carácter, esa esencia de Dios, impregnara todo su ser y todo lo que Él es. Entonces tendríamos que hablar de un amor santo, de una justicia santa, de una misericordia santa, de un perdón santo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros actualmente creo yo que no estudiamos a Dios, pero no lo conocemos. Nosotros nos acercamos a las Escrituras simplemente para saber que Elohim viene de la raíz tal que significa dioses y no sé qué y esto, y ese término era usado. Eso no es contemplación de Dios, eso es información. Pero si yo después de estudiar eso simplemente me siento como satisfecho conmigo porque ya estoy satisfecho porque ya llené mi deseo de conocimiento, pues ahí no hay nada. Cuando yo estudio la persona de Dios, yo tengo que ser llevado a la adoración, a la santidad y al temor. Y precisamente es por eso que hoy en día no se contempla a Dios. A veces uno va a un seminario a estudiar teología, pero no se está estudiando teología. ¿Se está estudiando qué? Otras cosas. Pero nuestra intención al estudiar, ¿cuál debe ser? Señor, yo quiero es conocerte a ti. Eso es teología. La verdadera teología es esa. La teología me debe llevar a conocer al Dios verdadero. Y por eso en el Antiguo Testamento el Señor insistía tanto a que los judíos enseñaran a sus hijos en el temor de Dios. Dice la palabra que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y dice la palabra, perdón, escríbelas en tus puertas, colócalas aquí, en tus frentes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Y pues obviamente eso no significa que nosotros debamos hacer literalmente eso que está diciendo. Porque muchas personas pues clavan allá el Salmo 23 y no, lo que está hablando es de insistir, persistir en la enseñanza, en el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios debemos entender de que no existe un verdadero conocimiento de Dios sin conocer esta virtud trascendental de su persona. Isaías capítulo 6, verso 3, por favor anótelo ahí, no los voy a poner a buscar, pero sí lo vamos a consultar ahorita. Dice la palabra de Dios, y el uno y el otro daba voces, Isaías 6, 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Están los serafines ahí delante de la presencia de Dios? Con unas alas cubren sus pies, con las otras cubren sus rostros. Yo no sé si usted se imagina esa imagen. Seres santos, seres puros como son los ángeles, están delante de la presencia de Dios y ellos no pueden ver a Dios. Seres que no pecan. Ellos no pecan y ellos no pueden ver a Dios. Y ellos no pueden ni siquiera definir a Dios. Ellos simplemente exclaman y dicen, Señor, Jehová de los ejércitos, santo, santo, santo.
cuando ellos expresan esta adoración, usan la palabra santo, santo 3 veces, nos deja ver que ellos no encontraron otra palabra para definir cuán puro. Es que ni siquiera hay una palabra en el español. Pureza no es una palabra. Pureza no es una palabra apropiada para Dios. Tendríamos que durar horas diciendo, es que Dios es el único blanco verdadero. Es purísimo. Tendríamos que usar superlativos y eso sería quedarnos cortos. Los ángeles no encontraron una manera de decir que Él es santo. Dijeron santo, 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 3 veces. Éxodo 15:1, ese sí vamos y lo buscamos. 15:11, Éxodo 15:11. Éxodo 15:11. Luego de que el Señor saca a Israel de la esclavitud y cruzan el mar, ellos empiezan a adorar a Dios, a cantar. Las mujeres cogen los panderos y empiezan a alabar al Señor. Y en medio de este gozo, este regocijo por la liberación de Dios, está este versículo 11 que dice lo siguiente: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Usted se da cuenta que ahí hay unas preguntas, ¿cierto? Esas son preguntas retóricas. ¿Qué son preguntas retóricas? Son preguntas que yo hago donde la respuesta es evidente. Entonces esa pregunta casi que se vuelve una afirmación. Entonces, gracias. Entonces, cuando el autor, cuando Moisés dice acá, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Pues eso es lo mismo que decir, Señor, tú eres el único. ¿Sí me siguen la corriente ahí? O sea, es una manera de afirmar. Por eso lo leí como una afirmación, no como una pregunta. Ese es un recurso literario que se usa mucho en la literatura judía. Pablo la usa muchísimo. Por ejemplo, en Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y así sigue usando ese tipo de preguntas, pero es una manera de afirmar. Pero quiero llamar su atención a algo importante acá. Una pequeña clase de gramática. Vea lo que dice el versículo 11, ahí después que dice, ¿quién como tú? La segunda pregunta, ¿quién como tú? Magnífico en santidad. Una cosa es decirle, Señor, tú eres amor. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres perfecto. Otra cosa es cuando yo uso una palabra adicional, un adjetivo, para calificar eso que le estoy diciendo a Dios. En este caso, Él no simplemente dice, Señor, tú eres santo. Él usa una palabra para definir la santidad de Dios, para ampliar el entendimiento de lo que Él está diciendo acá. Él no solamente dice que Dios es santo, vea la palabra que usa. ¿Quién como tú? Magnífico en santidad. Magnífico. O sea, Moisés está diciendo acá que Dios no es solamente santo. ¿Sí se dan cuenta que hay que usar otras palabras para poder definir la santidad de Dios? O sea, no es solo santo, no es solo puro, no es solo perfecto, no es solo sublime. Es magnífico en santidad. Cuando hablamos de la santidad de Dios tenemos que notar 2 cosas. Uno, que Dios es santo, es decir, su esencia, su ser es puro y perfecto, inmaculado y sin mancha. Pero otra cosa es que Dios posee santidad. Son 2 cosas diferentes. Por eso no hablamos de los atributos de Dios. Porque si habláramos del atributo de Dios es que Él posee santidad. Pero no es tanto que Él posee santidad. Dios es la santidad. Dios es
la expresión. De hecho, si quisiéramos definir santidad, tendríamos que decir Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Es importante notar que Israel no estaba alabando a Dios por la liberación. Israel no estaba alabando a Dios por su poder. Israel no estaba alabando a Dios porque era increíble haber abierto un mar en dos y que la gente pasara de seco. Y que hubiera destruido todo el ejército del faraón. Eso pasó y lo acababan de ver. Y ellos dicen, ¿quién como tú, magnífico en santidad? El conocimiento, la revelación del Dios a Israel produjo temor a ese Dios. Y ellos entendieron que un Dios que pudiera hacer esto tendría que ser un Dios santo. Y no me pregunte cómo ellos llegaron a esa conclusión. Cuando ellos no tenían el Nuevo Testamento, de hecho ni siquiera tenían toda la ley. Pero ellos dijeron, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, magnífico en santidad? Isaías 57:15. Nos toca correr. Isaías 57:15. Antiguo Testamento. Antes de Jeremías. Dice la palabra de Dios en el verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón. Dios hablando acerca de sí mismo, y tenemos el testimonio más fiel, que es el testimonio mismo de Dios, hablando de sí mismo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, no el que habita en la eternidad, no el que ocupa un espacio en la eternidad, sino el que habita la eternidad. Él, y solo Él, es el alto y sublime, y cuyo nombre es, ¿se dan cuenta que la identidad de Dios es santo? ¿Sí se dan cuenta? O sea, yo podría no decir en la escritura Jehová, sino el santo. Es que Él es el único santo. Él es el único perfecto. Y cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito en la altura. Y da la idea de superioridad, de distinción. Yo habito en la altura y la santidad. Hay un teólogo muy famoso que me parece que es muy bueno y él define la santidad de Dios de esta manera. Dice, es doble la idea bíblica de la santidad de Dios. Es doble la idea bíblica de la santidad de Dios. En su significado original da a entender que Él es absolutamente distinto de sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Lo voy a leer porque es tremenda definición. Es doble la idea bíblica de la santidad de Dios. En su significado original da a entender que Él es absolutamente distinto de sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. O sea, si Dios es santo, tiene que ser distinto a todo. Y si Dios es santo, tiene que ser superior a todo. Y lo acabamos de ver en la palabra. Él es el que habita en la altura y la santidad. Sigue diciendo la definición. Entendida así, la santidad de Dios es uno de los atributos, él usa esa palabra, trascendentales, y algunas veces se habla de ella como su perfección central y suprema.
es de lo más hermoso que Dios es que es santo. Otro teólogo definió la santidad de Dios, A.W. Pink, de esta manera. De la misma manera que el poder de Dios es lo contrario a la debilidad natural de la criatura o del hombre, y su sabiduría contrasta con el menor defecto de entendimiento, su santidad es la antítesis de todo defecto o imperfección moral. ¿Saben qué es antítesis? ¿Sí? Amén. Lo contrario, ¿cierto? Y eso es lo que el autor está diciendo. El poder de Dios es todo lo contrario a la debilidad del hombre. La sabiduría de Dios es todo lo contrario a el menor defecto de entendimiento. Y la santidad de Dios es lo contrario a todo defecto o imperfección moral en el hombre. Note algo en esta definición. Él está llevando al extremo lo que es Dios y lo que es el hombre. Él no dijo que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres. Él no dijo que la santidad de Dios es superior a las buenas obras de los hombres. No. Él dice que hay una distancia infinita, no entre la sabiduría, sino en los errores de entendimiento de los hombres y la sabiduría de Dios. No entre la santidad de Dios y las buenas obras de los hombres, no. Entre la santidad de Dios y el más mínimo error o imperfección moral en un ser humano. O sea, la distancia es infinita. No habrían palabras para definir eso. No habrían palabras para definir eso. Dios es infinitamente, es astronómicamente santo. Cuando nosotros estudiamos este tema de la santidad de Dios y cuando contemplamos a Dios de esta manera, a mí siempre se me viene a la mente los 10 mandamientos, cuando pienso en la santidad de Dios, siempre. Imagínense que en el mundo no hay literatura, o sea, no hay libros. Israel o Abraham, unos cientos de años atrás. No hay literatura. No hay nada para decir, no, es que yo cito al filósofo. No existe eso. Existe la sabiduría de las civilizaciones que habían en ese momento, pero no había algo como esto. Y ese Dios santo del que acabamos de hablar, ese Dios perfecto del que acabamos de meditar un poco, ¿saben qué hace? Se introduce en la historia humana. Se introduce en la historia humana en el Sinaí y les da 2 tablas de piedra, donde él dice qué es el pecado. O sea, antes del Sinaí no existía conocimiento de que matar era pecado. Antes del Sinaí no existía un conocimiento de este tipo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. Sin embargo, todo el mundo lo estaba haciendo. Y como veíamos en la clase anterior, o sea, ¿por qué tiene que darle esas instrucciones a Israel? Bueno, una de las razones es porque ellos iban a poseer la tierra de los cananeos y ellos eran politeístas. Ellos adoraban muchos dioses. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, habla de los lugares altos. Y se levantó el rey fulano, pero aún los lugares altos no fueron quitados. Y el rey fulano también se levantó y hizo esto y lo otro, pero los lugares altos no fueron quitados. Los lugares de adoración pagana. Y Jehová Dios les está diciendo, esto es pecado. O sea, imagínense lo que estaba pasando en la mente de un judío. Venga, ¿cómo así? Si todo el mundo hace esto. Y nuestro Dios Jehová, el que nos sacó de la tierra de Egipto, el que se le apareció a Moisés, el que le habló de la promesa a Abraham, el Dios del que nos han hablado nuestros padres, nos está diciendo que esto es pecado. Y por eso, cuando
más adelante, muchos años más allá, ellos se devuelven del exilio con Nehemías y con Esdras. Cuando Esdras hable la ley y les predica, ellos no pueden parar de llorar, porque la ley de Dios les recordó en su conciencia cuán pecadores eran. Esos son los 10 mandamientos. Allí en Éxodo 20 habla, bueno, no los vamos a estudiar todos porque no tenemos tiempo, pero habla de que debemos apartar un día para adorar a Dios. Habla de que no es posible hacerse una imagen de Dios porque no existe imagen que represente a Dios. ¿Saben cuál es la única imagen que representa a Dios? Cristo. Y representar a Dios es blasfemar a Cristo. No te harás imagen, no te inclinarás a ella, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios introduce los 10 mandamientos, Jehová Dios está diciendo, yo soy santo, yo exijo santidad y yo soy el único que puede decirles a ustedes qué es santo y qué es pecado. Nadie más. Nadie más. No Egipto, no los sumerios, nadie. Solo Dios puede definir la santidad, porque solamente Él es santo. Amén. Solo Dios. Y nada más que Él. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, yo veo varias cosas en los 10 mandamientos. 1, Dios no sugirió guardar los 10 mandamientos. Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean mejor dicho, vamos a Éxodo 20, vamos allá. Vamos a Éxodo 20. Y solo quiero que veamos algo allí. Después de haber definido que la ley moral de Dios revela su carácter santo y perfecto, vea lo que dicen los primeros 3 versículos de Éxodo 20. Leámoslo todos, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Hasta ahí. Note algo. Siempre estudiamos los 10 mandamientos desde el versículo 3 en adelante. Pero si usted no entiende versículo 1 y versículo 2, no entiende la ley moral. Vea lo que dice el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Introduzca entre el versículo 2 y el versículo 3 un por tanto. Introduzca un por tanto o un entonces. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que Dios le está diciendo a Israel es, como yo soy su Dios, como ustedes me pertenecen a mí, porque fui yo el que los compré de Egipto, entonces ustedes tienen que vivir para mí. Y la forma en que van a vivir para mí es como, no teniendo dioses ajenos delante de mí, no haciéndose imagen, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, los 10 mandamientos iban a definir la identidad de Israel. Los 10 mandamientos iban a definir la identidad del pueblo de Dios. Porque es que yo no puedo obedecer los mandamientos si yo no le pertenezco a Dios. Porque ¿a base de qué Dios me exigiría que obedeciera sus mandamientos si yo no le pertenezco? ¿Cierto? Pero puesto que ese es el pueblo de Dios, tienen que vivir de esa manera. Ahora, en otras escrituras vamos a entender que la ley moral de Dios funciona para todos los seres humanos, ¿cierto? O sea, van a ser castigados los que no son creyentes, que roban, que mienten, etcétera. Pero vea eso tan lindo. Yo soy Jehová, tu Dios. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Ese es el Dios santo que nosotros debemos adorar. Él y solo Él. Pero nosotros no podemos quedarnos allí, porque el conocimiento de Dios nos debe llevar a algo, y esa es la humillación, esa es la adoración. Cuando pensamos en un Dios como este, o no en un Dios, cuando pensamos en Dios, ¿sí? Cuando pensamos en este Dios tan perfecto, nosotros tenemos que vivir así. Primera de Pedro, versículo 16 del capítulo 1 dice lo siguiente: porque está escrito, sed santos, porque yo Jehová. Uno se preguntará, bueno, ¿qué conexión hay entre que Él sea santo y que yo tenga que ser santo? Pues la conexión es la conexión de ¿qué? De pertenencia. Si ustedes son mi pueblo y yo soy santo, entonces ¿ustedes qué tienen que ser? Santos. La lógica de Dios es súper sencilla. Escrito está, sean santos porque yo Jehová vuestro Dios, soy santo. La santidad absoluta e innata de Dios significa que los pecadores tienen que estar separados de Él a menos que se pueda encontrar una manera de constituirlos en santos. Y esta manera ha sido provista en los méritos de Cristo. Eso es algo también lógico. Si Él es santo y yo no soy santo, entonces Él y yo no tenemos nada que ver. O sea, me gusta usar esta ilustración. Es como que cuando uno ha pecado, cuando uno nace y empieza a pecar, uno se baña en gasolina. Y uno va escurriendo gasolina, así. Y el Señor está al frente y el Señor es fuego consumidor y yo me quiero acercar a Él. No es posible. Yo no me puedo acercar a Dios. No puedo. Es que ni siquiera Él se puede acercar a nosotros, porque si se acercara a nosotros no existiría la raza humana. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:5, anotémoslo porque esa es tarea. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13, la parte A del versículo. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Isaías 64:6 dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Todos saben qué es un trapo de inmundicia? Eso ya se ha enseñado acá. Pero pues si alguien que no sabe, eran, ¿cómo lo decimos de una manera? Eran las cótex de ese tiempo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y eso lo botaban. Imagínense cómo estaba eso después de una semana, después de un mes. ¿Y saben qué está diciendo aquí el autor? Lo bueno que nosotros hacemos, nuestras justicias delante de Dios, nuestras bondades delante de Dios, nuestra obediencia a la ley de Dios, es como eso. O sea, así lo ve Dios. Si se da cuenta, yo no me explico cómo alguien puede leer la Biblia y llegar a la conclusión de que la vida eterna se gana a través de las obras. No han leído ese versículo. O sea, las buenas obras de los hombres para Dios son así, repugnantes. Repugnantes. Pero no quiero terminar esta enseñanza, hermanos, sin entender que Cristo Jesús es el único que puede satisfacer la distancia que hay entre ese Dios perfecto y nosotros. Nosotros hemos cantado una canción, ayer la cantamos en el matrimonio,
Aleluya, glorioso intercambio, ¿cierto? Romanos capítulo 4, verso 6 dice lo siguiente: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo llevó en la cruz nuestros pecados y su perfección fue colocada sobre nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerda de Colosenses? Él es la imagen. ¿Sí ve por qué no hay que hacer imagen? Porque Él es la imagen. Hablamos con Oscar la vez pasada de eso. Es que Él es la imagen. ¿Se da cuenta que todo es Cristo? Todo es Cristo. Él es la imagen. Representar a Dios de otra manera que no sea a través del entendimiento de Cristo es una blasfemia, es el peor de los pecados. Cristo es la imagen, no una de las imágenes, es la imagen. Cristo llevó sobre la cruz nuestros pecados para acercarnos a Dios. Pero Cristo colocó sobre nosotros su justicia. ¿Saben para qué? Para restaurar la imagen de Dios en nosotros. No tenemos tiempo para ir a Génesis, pero cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y a semejanza de Dios. Pero si usted lee más adelante, después de que ellos pecan, hay otra cita que creo que es en el capítulo 5, no recuerdo bien ahorita, donde se cita otra vez la palabra imagen. Y dice, y engendró hijos e hijas y los engendró a o sea, la imagen de su Padre terrenal. Diciéndonos no que ya no eran imagen de Dios, sino que ahora él no era una imagen completamente de Dios, es una imagen destruida. Ese es el hombre. Pero cuando el Padre nos ve a nosotros en Cristo, ve su imagen. Pero no por nosotros, sino por Cristo. Rápidamente, hermanos, vamos a responder solo 3 preguntas. De acuerdo a Éxodo 20, 1 y 2, ¿por qué Dios puede exigir santidad de su pueblo? ¿Y qué significa eso para ellos? Éxodo 20, 1 y 2, de acuerdo a esos versículos, ¿por qué Dios puede exigir santidad de su pueblo y qué significa eso para ese pueblo? Segunda pregunta, de acuerdo a Salmo 5:5, de acuerdo al Salmo 5:5 y de acuerdo al entendimiento de la santidad de Dios, ¿por qué es posible que Dios aborrezca al pecador? ¿Por qué es posible que los insensatos no puedan estar delante de los ojos de Dios? Sí, ¿qué significa que Dios aborrezca a los que hacen iniquidad? ¿Y por qué es posible eso? De acuerdo al entendimiento de lo que hemos estudiado. ¿Y cómo es posible que los insensatos no estén delante de los ojos de Dios? Y la última, en Habacuc 1:13, la parte A del versículo, que dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. ¿Cómo este versículo define la santidad de Dios? O cómo este versículo define que Dios es santo. Tenemos 5 minutos.